Bienvenidos a un nuevo video desde Chile. Geyser de Tatio. En el episodio de hoy, los geysers de Tatio. Tatio. Bueno, lo dicen de las dos formas. Este video me parece que va a ser muy largo, pero sí, muy interesante. Vamos a tratar de editar en los primeros minutos un resumen de todo lo más lindo y después se va a hacer largo, pero para el que tenga ganas de seguir mirando hasta el final. Le vamos a mostrar todo le vamos a compartir. ¿Cierto? Pero es mucho. No importa. Hay gente que le gusta mirar todo. Todos los geysers recorrimos y miren. Tienen que animarse a venir. Por supuesto que tienen que animarse a venir. Pero por ahí hay gente que no puede venir. Cosas que la cámara no las ve. Sí, eso es verdad. Es verdad, la cámara no refleja realmente lo que pueden ver los ojos. Es una partecita nada más. Pero bueno, para los que no pueden venir y les gusta mirarlo desde la comodidad y el confort del sillón del comedor de casa, te lo vamos a mostrar todito. Es muy lindo, no se lo pierdan. No se aburre. No se pueden aburrir viendo esto. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Chuca, tenía la calle cerrada. Se ingresa solo peatonal, parece. Es una comunidad. Habrá que pedir permiso para entrar caminando. Allá hay una capillita. Mira, hay una capilla muy antigua. Qué bonito. Un dato importante es la distancia a recorrer. Desde San Pedro de Atacama hasta los geysers son 90 kilómetros de ripio en buen estado. Se tarda aproximadamente 2 horas. Los tours salen a las 4 de la mañana. El parque geotérmico abre a las 6, ya que es la mejor hora para verlo en todo su esplendor, el amanecer. Tatio para allá, San Pedro de Atacama para allá, Vado Putana. Mirador del Vado Putana. Putana. Aquí es el volcán Putana. Y esto, una mina abandonada. Sí, una mina abandonada. Ruta se ven huellas por todos lados. Parece que algunos andan fuera de la carretera. Qué mal, pisan todo. ¿No es zona protegida? Sí, creo. Para algunas cosas. Mira. Para pisar por todos lados no es protegido. Llegando Ruta del Desierto, Geyser el Tatio. Está buena esta bajadita. Así se llega. Los geysers parece que hay que madrugar para verlos en su esplendor. 5 de la mañana,
6 de la mañana. Cerrado. Claro, esto es muy a la mañana temprano. Vamos a averiguar. Averiguamos. Sí, vamos a averiguar. La Pancha nos trajo hasta los geysers del Tatio. Vamos, Pancha. Ahora, ¿a dónde podemos parar ahora? El tema es si podemos pasar la noche acá afuera. O por ahí abajo. Complejo turístico El Tatio. No es un parque nacional, decimos. No. No, parece que es un complejo. ¿Cómo te dijo? Que ya está cerrado, pero que a las 6 de la mañana abren. ¿Eh? A las 6 de la mañana abre, dice. ¿Pero dónde nos deja pasar la noche? Acá en el estacionamiento. ¡Ay, qué bueno! O sea que a las 6 de la mañana ya estamos acá. Cuando abren. Claro. Y se puede ingresar hasta los geysers con el vehículo, me dijo. ¿Con el vehículo? Sí. Vamos, ¿la Pancha puede llegar a los geysers? Sí. ¡Pancha! Mirá lo que te espera para mañana. Los geysers. Acá. Llegás un día antes a los lugares. Ahí está todo el lugar para la Pancha. Acá nos dejaron ingresar a sacar una fotito al cartel. ¿A dónde llegamos? Al Tatío. El Tatío. Rodando sin apuro. Impensado, ¿no? ¿Dónde está la Pancha? Pancha. No, si estamos a 360. Ahí está la Pancha. Seguí, que está la bandera. La Pancha. Ahí están las instalaciones. Acá estamos en Chile. Volvimos a Chile después de un año. Y qué buen recibimiento acá en el norte. Igual que en el sur. Genial. Y bueno, mañana nos vamos a sorprender con estos geysers. Ahora se ve poquitito, pero casi no se nota. No, porque la temperatura. Mañana tenemos que madrugar. Sí, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana arriba. Este es un futuro hotel. Para el año que viene, hotel. Bueno, tenemos visita en la Pancha. Hola, bonita. Debe querer comer. Los geysers a 4.301 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, ya estamos aclimatados. ¿Cierto? Sí, estamos por ir a dormir ahora. Y hay que dormir porque mañana hay que madrugar. Atardecer en el Tatío. Origen del nombre. Proviene del idioma kunza, atacameño, y significa el abuelo que llora. -2,5. Pero va a seguir bajando. ¿Hay que levantarse? Bueno, todo sea por ver una maravilla de la naturaleza. Bueno, 5:30 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No arrancó el gas, se congeló. Casi que nos quedamos sin café con leche. Vamos por el plan B. Plan B, ¿cuál es? Calentar el agüita con el... Cuidado, con el súper... Con esto moderno. Bueno. Sí, vamos que se va a calentar, vamos. Y la temperatura... Mirá, cómo no se va a calentar, mirá. Ah, va bien. Va. Va bien. Vamos a tener cafecito. Y se complica, a 3 bajo cero hace. A ver a qué hora se desayuna hoy. Mira, 5:50. Y lo lograste, se calentó la agüita. Ya está la leche, el café listo. Arriba, rodando sin apuro. Arriba, rodando sin... Buen día. Miren dónde durmió la Pancha. ¿Dónde dormimos nosotros? Nosotros vamos a hacer todo gratis, pero
Esto, la entrada al parque nos costó 30.000 pesos chilenos. Sí. Para evitar cualquier síntoma Bárbaro. de altura. Si en ese caso se sienten mal, pueden pasar a enfermería. Ajá, Bueno. bárbaro. Máxima velocidad 20 kilómetros a 30 kilómetros máximo. No, está bien, sí. Nunca Sí, se sí. detengan en el camino, solo en los lugares de estacionamiento. Bueno, Bárbaro. muchísimas Que gracias. tengan muy buen día. Sí, Muchas gracias. ya hasta arrancó luego. genial, ya arrancó genial. Chao, hasta luego. Con esta maravilla. 6 de la mañana. Arrancando a los Arrancando el día. Maravilloso. Ya le vamos a mostrar. Uy. ¿Dónde nos trajo la Pancha? Al campo geotérmico. Ubicado en el altiplano de Chile. A 4.300 metros de altura. Sí, Esta Pancha que nos trae a lugares increíbles. No, no se puede creer. Estamos en el altiplano de Chile. San Pedro de Atacama. con un frescor. Sí, provincia de Alloa. Bueno, sí, ¿no? Alloa. Ay, pero nos rodean. Mira, mira, mira. Mira allá. Bueno, tenemos para recorrer este primer campo. Y después hay otro más arriba. Acá vamos a encontrar unas termas que ya no funcionan porque la pileta tiene pérdida, claro, el movimiento del suelo. La naturaleza gana, siempre gana. Y sí, acá la Pancha. Uy, esto es increíble. Mucho frío, pero vale la pena. Vamos. Vamos, ahora. Bueno. Vamos a seguir. Gira, gira, gira. Vamos a seguir. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Déjame ver. Todo el campo geotérmico. Encontramos 4.300 metros sobre el nivel del mar. Uy, corre un montón. ¿Viste lo que hizo recién? ¿Eh? ¿Viste lo que hizo? Sí. Saltó un montón. Se elevó mucho este geyser. Por supuesto que mucho turismo. Extranjero. Bueno, nosotros también somos extranjeros acá. Cierto, ya me olvido. Me parece que estamos en Argentina, pero no. Ya estamos en Chile. Azufre, 100 partículas por millón, es venenoso, te mata. Acá la concentración es de una partícula por millón, acá no está muy concentrado para que eso no haga daño. Se siente levemente. Esto es increíble. Mirá cómo hierve eso. Pero bueno. Este lugar presenta unos 80 géiseres, fumarolas y pozas termales, siendo el tercer campo geotérmico más grande del mundo, después de Yellowstone y de Kronotski. ¿Te lo imaginabas así? Los géiseres se forman por la combinación de tres elementos claves en áreas geotérmicas: agua subterránea, una fuente de calor, magma, y un sistema subterráneo de conductos de agua que se filtra. Se calienta bajo presión hasta sobrecalentarse y vaporizarse. Y al expandirse expulsa violentamente el agua y el vapor a través de una abertura en la superficie, repitiendo el ciclo. Algunos son cíclicos y otros no. Qué hermosa. Amanece en el campo geotérmico. Miren, no entra. No entra. Tanta altura.
form the sedimental like this. It's possible to see lines on the rock. That's the sedimentary layers. The minerals dissolve into the boiling water, get the surface, and then forming layers. And the average of accumulation here is 25 centimeters each 500 years. The geologists calculate that the Tatio geyser field is active as a geyser field 20,000 years. Por allá está Rubén, del otro lado. Ahí te veo. Quedamos en el vapor, en la nube. Ay, ni lo veo. Allá está, allá está. Bueno, acá llegamos al sector de baños públicos que ya están clausurados. Esto es lo que nos contaban de las termas, que dejaron de funcionar por una fisura en la pileta. ¿Cuál el equipo? Va con frío. Parte del equipo acá. El trípode está helado. Las manos heladas, el celular helado, todo helado. Pero no pasa nada, vamos rodando sin apuro. Pensar que anoche dormimos acá, al lado de estos geysers. El patio de hoy. ¡Qué altura! ¡Qué increíble estar acá! Hay unos muy pequeños. Uy. Una marca de que se está por abrir el suelo. Caminata a las 6:30, 7 de la mañana, ¿qué hora es? No lo podemos creer. Aunque habitado por culturas ancestrales, los exploradores y científicos documentaron oficialmente el Tatio en 1914, reconociendo su importancia geológica. Ay, mire la hora. Cuando vale la pena madrugar. Sí. Qué suerte que al no haber viento, el innombrable, suben bien derechitos, vertical. Miren el tamaño de las personas y la altura del geyser.
tiene olor a azufre, ¿no? Casi. No, no se siente olor. La Pancha y los geysers. Ando, sí, apuro. Majestuoso. Acá estamos en La Pancha. Y miren la vista de La Pancha de hoy. Ah, pero nos podríamos quedar todo el día acá mirando esto. Igual dicen que ahora tipo 10 de la mañana ya baja la altura. Y porque como que se equilibran las temperaturas. Claro, esto tiene que ver con la temperatura. Ahora porque hace bajo cero. Vamos a mirar a ver qué temperatura hace. Nos dieron un mapita informativo, ahora lo vamos a leer. Bueno, siendo las 7:23, nos vamos al otro sector. Hay dos partes. Geysers del Tatío, -8. -8 graditos, con razón que estaba congelado el gas. Sale el sol. Buen día, un nuevo día. Hoy muy diferente, tempranísimo. Habíamos visto, así están altos. En Neuquén, donde decimos en la maquinita, no eran tan altos. Tampoco fuimos a las 6 de la mañana, claro. Por ahí tenía que ver con el horario. No, pero si serían altos, serían famosos como estos. También y no son famosos. Un campo geotérmico grande ese. Sí. Las maquinitas en Neuquén. En Cabiahue, no, Copahue, Cabiahue. Ahora viene, salió el sol, ya se... Este viene el camino. Se ven más bajos, ¿ves? Porque subió la temperatura. No, -8 grados igual. Frío. Vamos al estacionamiento del fondo. Qué belleza todo alrededor. Bueno, hay que tener mucho cuidado al caminar, hay que respetar los senderos, porque el suelo acá es muy frágil. Decía una guía que fallecieron 2 personas porque se quemaron, por caer dentro del geyser. Una señora y un hombre. Por hacer una selfie, más cerca. No hay que ser imprudente, hay que respetar. Más minerales. Minerales, sí, mirá. Se formó como un domo. Un domo de minerales. Sale de colores. ¿Eh? Sale de colores el agua, ¿ves? ¿De colores? ¿Ves? Ah, por el sol. Como el arco iris. Sí, pero debe tener el mismo color que la piedra ahí. Ah, con el mineral. Para mí que por el sol. Sí, ya sé lo que decís ahí. Parece de colores. Ahí hay hielo. Hay que tener cuidado con el suelo resbaladizo. Porque decía ahí el cartel que el hospital más cercano es el de Calama. Mira. Un lugar muy visitado por personas de todo el mundo.
Acá se escucha que hablan en todos los idiomas. Qué lindo ir siguiendo estos senderos. Vamos para acá, vamos para allá. Ya están bajando en el Tura. Igualmente son muy, muy bonitos. Algo muy diferente a todo. No es tan común ver geysers. Y la cordillera de los Andes te muestra estas bellezas. La cordillera de los Andes te muestra estas bellezas naturales. El tatío, tatayu, significa el abuelo que llora, en Kunsa, idioma Lican Antai. Si se fija en el horizonte podrá ver la figura de un abuelo, cuyos ojos reciben las aguas de las lluvias o crecidas de ríos aledaños. ¿A dónde hay que mirar? Sí. Se le deposita nieve así como fuesen los ojos y se Ah, hace como una cascada, como una catarata de ahí. o sea que aquella es la nariz del abuelo dormido. Claro, ese es el abuelo dormido, ¿eh? Sí, Acostado. y cuando nieva cae, llora, parece Claro, que llora como que porque... llorara. Mira. Bueno, igual el sol no me favorece, no favorece porque está en contra, pero no importa, se vio. Duas luvas na mesma mão. Uma de cada, uma luva dele e uma minha. Oh, meu Deus. Hielo. Y el agua a 85 grados centígrados. Todas las temperaturas. Encontrar el conito más allá y un geyser principal. No sé, Sí. usted cuando llegó está activo, ahora está apagado. Ahí donde está el Sí, circuito. sí. Bueno, no, ahí estaba tirando, estaba. Ahora está apagado, mira. Ah, está. Está apagado ahora. Ajá, es cierto. Se apagó, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un geyser cíclico, bueno, pues funciona 2 horas, descansa 2 horas. Pasa funciona 2 horas, descansa 3 horas. Y así, ¿sí? Y ese cada media hora. Este cada media hora, menos, Ah, un ciclo de agua. hay que prestar atención. Por eso que hay hielo en el... Claro, hay hielo ahí. Por eso hay hielo ahí. Claro. Entonces, Porque en tira, algún momento- tira agüita, después se congela. Claro, el geyser que está al lado de este, el más chiquito, ese es continuo, mira, tira agüita siempre. Ah, Sí. claro, claro, el más chiquito, claro. Sí, tira siempre. Y Claro, o sea que esa que se congeló es la que tiró hace media hora y con el frío se congeló. Sí, tira O media durante la hora, noche. y la otra Ah. yo saqué media hora, 40 minutos por ahí, pero no es tan exacto. Claro, no es tan exacto, es verdad. Qué belleza de lugar. Y más allá del hecho que ese, que igual es naranjito, bien bonito, el cobrelón se tira cada 8 minutos. Hace un ciclo de 8 minutos, se apaga, después se activa 8 minutos más. ¿Cuál es ese? Los geyser que está más allá. Ah, el de la... Otro estacionamiento. Ah, sí, fuimos en la primera parte. No, en este parque de acá
Al otro En otro estacionamiento. estacionamiento. Ah. Al En siguiente. el de más arriba. Sí, Ah, bueno, ahora vamos a ir porque nos mandaron a este de acá. Pues allá no había Sí, más porque lugar. Estaba lleno ya. sí. Ese que dice, usted abajo camino angosto y abajo hay un precipicio. Ay, justo está en el... Claro, estaba tapado lleno de piedras. Eso quedó del invierno altiplánico por la lluvia y por la nieve. Hay deslizamiento de piedras justo en ese sector. Qué lástima, porque debe ser un camino hermoso para hacer. Sí, pero no les recomiendo que se puede dar vuelta y le puede pasar algo. No, claro, claro. Esta es muy parecida a la fumarola que fuimos a ver en el volcán Galán. Así, chiquitita. Este ya se jubiló. Terminó su ciclo. La Pancha Otro jubilado. y otro que ya está. Quedó en la playa de estacionamiento acá. Ahí podemos ver una antigua máquina que solía ser parte de un proyecto de energía geotérmica. Actualmente está inactiva. Parece un paisaje lunar. Los cráteres de la luna. Qué lindo. Mira, este tiene una fumarola. Este todavía fuma. Tiene una fumarola. Hay tanto trabajo nosotros para poder hervir el agua para tomar el café a la mañana. Podríamos haber sacado de acá. Ya estamos muy cerquita del geyser Cobreloa. Es un geyser cíclico de coloraciones naranja, provocada por la presencia de bacterias extremófilas, que sobreviven a temperaturas extremas.
Estamos a gran altura y una de las recomendaciones que te dan al ingresar es no saltar, no correr, tratar de hacer el menor esfuerzo físico posible, no agitarse. Nosotros estamos aclimatados y no nos pasó nada, pero vimos personas desmayarse. Las personas embarazadas, lactantes o con problemas de presión deben pedir recomendación médica. Está mareado. Y nos encontramos en el territorio del Alto El Loa, comuna de Calama. Ah, es de Calama, no es de San Pedro de Atacama, estaba equivocada yo. Donde las comunidades indígenas atacameñas viven desde hace milenios, cuidando sus oasis en medio del desierto más árido del mundo. Y estamos en él, el desierto más árido del mundo. Bueno, ahora se durmió por un ratito. Es cíclico. Es cíclico, claro, en un momento vuelve a salir. 8 minutos. Bueno, por ahí queda muy largo el video, pero es que no puedo dejar de grabar. Es todo tan interesante y tan lindo. ¿Minutos? Arranca la actividad nuevamente. Y aquel también. Está por empezar de nuevo. Los dos. Y este y aquel. Esta concesión se renueva hasta 2016, entonces ahora ya tenemos que estar con las cuestiones de renovarla las 2 años más. O a no ser que el Estado ponga plata con la moneda y mande en otra parte, sea un parque, no sé si es un parque nacional, en la reserva o algo. Claro, en Chile tenemos 3 tipos, tenemos santuarios de la naturaleza, que son medio ambiente muy frágiles y de ahí solo se permite el ingreso a científicos y no a la gente. That sounds good for the sound, right? Ya se escucha. Here dice que tengo. Valió la pena la espera, ¿verdad?
En vez de un nebulizador natural. No, más natural que esto. No te ahogues. Sí, ¿no? ¿Te las recomendó el doctor? ¿Volvamos? ¿Volvemos a la pancha? Vamos a ver si se congeló la garrafa. Vamos a ver si podemos tomar mate. ¿Cómo se complicó con el café, eh? Yo lo dije anoche. ¿Qué dije anoche? Que se iba a congelar. Sí. Se congeló. ¿Viste? Soy un poco brujita. ¿Poco? Vamos a tomar mate, por favor. Wow. ¿Qué efecto le hace? Nada de filtro. Esto estamos viendo. Refleja el sol acá. Hay que destacar que el lugar se encuentra muy bien administrado por las comunidades atacameñas de Toconce y Caspana. No se puede ingresar al lugar con comida ni bebida. Se encuentra todo súper limpito, a pesar de que se recibe 100.000 turistas al año. No lo veo. No, yo sí lo veo, pero la cámara no lo ve. Sí, muy chiquito, ya sé dónde está. Allá. Adelante, justo ahí se movió. Claro.
Nosotros somos a hacer todo gratis, pero la entrada al parque nos costó 30.000 pesos chilenos. 15.000 para cada uno. Pero bueno, valió la pena, valió la pena. Que no era gratis. Nosotros que hacemos solo lo gratis, nos salimos del presupuesto. Está agua caliente y nosotros calentando agua con la garrafa ahí atrás. Para un montón de agua caliente acá, mirá. ¿Y qué pasó? Y estamos calentando agua en la cocina. Menos mal que prendió. Para el mate. Costó, pero prendió, ¿no? Sí, costó. A la tercera vez recién. Pero agarró. ¿El qué era? ¿El regulador el que se congela? Se congela, claro. Claro. Quedó solita en la playa de estacionamiento. La Pancha. Y acá seguimos, 5 horas después. Ya la actividad geotérmica casi que quedó poquito. ¿Qué pasó? Se fueron todos, mirá. No quedó ni uno. Decíamos que qué lindo venir con la Pancha y poder manejar nuestros tiempos. Por supuesto que sabemos que las empresas de turismo son necesarias porque hay gente que viene en avión o hay gente que no le gusta manejar en el ripio o que no tiene vehículo, pero la verdad que tiene sus pros y sus contras, claro. Ellos vienen con un horario acotado y te llevan rápido y nosotros seguimos acá disfrutando de que no quedó nadie. No quedó nadie. Y bueno, esa es una ventaja de andar con nuestra Pancha, con nuestra carpa con ruedas que nos trae a estos lugares increíbles, ¿cierto? Rodando sin apuro. 5 horas más tarde y te muestra esta actividad geotérmica ya un poquito más calma, pero sigue siendo muy bonita y muy interesante. Y hoy con tanta gente que había no habíamos visto esos pozones de color turquesa, estaban muy buenos. ¿Por qué no vinimos hasta acá? No sé. Porque era mucha gente y pensábamos que ya habíamos visto todo. De esto les hablo. Esto está impresionante. Esto está tranqui, ya hay agua caliente, pero no hierve. No, pero mirá la profundidad y los colores. Uy, esto no lo habíamos visto. Qué suerte que nos quedamos. Mirá el color. Y 5 horas más tarde seguimos acá. Menos mal, porque si no nos perdíamos de ver esto. La verdad que hoy entre tanta gente no habíamos llegado acá. Medio loquito. Este sigue despierto. Ahí se termina, se escurre y queda vacío. Ahí se fue, Y en 8 minutos, porque este es cíclico, en 8 minutos vuelve. Wow. Y
Dice camino al Insor, mal estado. Y la Pancha solita. Ella nos espera y nos espera. Por ahí se puede ir a Calama. Por ese camino, pero hay deslizamiento. Ah, el hombre te dijo que era peligroso. El color de este geyser es hermoso. En el invierno pasado hubo un deslizamiento con la nieve y no se reparó. Sí, dijo que no nos convenía ir por ahí. Podía ser peligroso, que hay precipicios. Deslizamiento y precipicio. Bueno, y mientras esperamos los 8 minutos para que se reactive el de enfrente, les muestro este. Este está permanentemente así. Ese no, ese también tiene un ciclo. Y ahora unos minutitos más y les muestro este. Unos minutitos más y les mostramos este. Y rodando sin apuro, disfrutamos un montón haciendo este video. Esperamos que ustedes también los estén disfrutando. Si es así, comenten, compartan y no olviden suscribirse, es gratis. Amigos. Ahí se escucha más. Sí, se escucha fuerte. Tiene que ser, vamos, vamos. No sé si se alcanzará a escuchar el video. ¿Escuchan? Tiene que ser ahora. Mira, cada vez más fuerte. Ahora. Ese que le mostré recién que... Ahí está, ahí viene, viene. Ahora sí, ahora sí. Ahí viene. Vamos. Ahora sí. Qué impresionante. ¡Esa! ¡Vamos! Pasaron los 8 minutos. Un misterio la actividad volcánica, geotérmica. ¿Qué pasa en esos 8 minutos? No sabemos. Chau amigos, y este video va llegando a su final. Y si llegaron hasta acá, la verdad que se merecen un premio porque quedó muy largo. Bueno, en el próximo va a ser más cortito, prometemos. Chau, chau, chau. Uy, ahora me moja. Uy, nos estamos mojando. Qué bueno. Salpicó, salpica, salpica. ¡Qué increíble!
Por allá la Pachita anda solita. También hay algo de vegetación. Y la más linda, la Pancha. Esa es la más linda. Esta vez Ahí empezó. vamos a ver salir el geyser Cobreloa. Antes de irnos. No nos queríamos perder nada. La despedida. La despedida. Chao, geyser Cobreloa. Son muy hermosos. Tiene colores naranja. Algas, dice que son. Algas. Bacterias y no sé qué. Provocada por la presencia de bacterias extremófilas que sobreviven a temperatura extrema. ¿Qué pasó con las bajas temperaturas? Hasta problema con el aceite de oliva. Parece que no es muy aceite de oliva. No es por nada, no con don cocinero, pero... Me parece que no es aceite. No, porque no pudo... ¿Cómo se va a congelar así? Mirá. Esto es grasa de chancho. Quiero hacer la ensalada y no sale nada. Dejarlo Bueno. lo derrito un cacho, Ponelo al sol. No importa, uso el otro, ¿ves? Está mejor. Este que compramos en Catamarca. Cuba, este ya está. Este de Catamarca sí está líquido, mirá. Bueno, voy a abrir este. Chancho, ¿viste? Abro este. No, ¿No? no, ya está este, mirá. Total, vamos a hacer el churrasquito. Vamos a hacer un de churrasquito, cerdo. vamos. Y grasa de cerdo, con el churrasco de cerdo vamos. Pero ¿cómo va a tener grasa de cerdo si dice que es extra virgen de oliva? Se mintió. Y en los geysers del Tatío se almuerza así. Costeletitas a caballo. Esa, con palta, pepinito y lechuga y tomate. Bueno, Listo, a almorzar. sal. Ah, sí, sal, que no falte la sal. Salimos de las termas y acá no sabemos ni de dónde estamos llegando, pero parece un pueblo fantasma. No sabemos si es una mina abandonada, si son termas. Vamos a ver. Hay techos en el piso.